Para comentarios, hasta por 2 minutos, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón. ¿Cómo va el amigo? Muchas gracias, secretaria. Para México es muy lamentable que tengamos tan altos índices de corrupción. Le agradezco sus respuestas y espero que en estos últimos días de ejercicio gubernamental siga coadyuvando desde la dependencia a su cargo en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización y por ende de este espectro que es fundamental para la vida de las y los mexicanos. La corrupción en México le cuesta el 9% interno bruto al país, según datos oficiales del Banco Mundial. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, las personas y la corrupción de América Latina y el Caribe mexicano, desafortunadamente México es el país con el mayor índice de corrupción. No podemos permitir que nuestro país siga arrastrando este lastre. No podemos permitir que las nuevas generaciones sigan estancadas por la corrupción de unos cuantos. Por ello, desde el Congreso trabajaremos arduamente para que, con el nuevo gobierno, logremos impulsar las reformas legislativas que verdaderamente materialicen la aspiración de los ciudadanos a vivir en un país sin corrupción, a que podamos verdaderamente estar a la altura de las expectativas que cuando inició este gobierno se tenían. Desafortunadamente, hoy lo que tenemos sí son estadísticas, pero en el marco de la vida cotidiana de las familias, lo que tenemos es una gran queja, porque en este país sigue privando la corrupción y la falta de ética entre los servidores públicos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para formular su pregunta, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, de la fracción parlamentaria del PRI, hasta por 5 minutos. Antes que nada, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva de estas dos comisiones unidas, señora secretaria Arely Gómez, bienvenida. Como todos sabemos, el pasado 7 de septiembre del 2017 se registró un sismo de magnitud de 8.2 grados que causó daños en diversas localidades de Oaxaca y de Chiapas. Al siguiente día, los gobiernos de los estados afectados solicitaron al Centro Nacional de Prevención de Desastres la corroboración del fenómeno natural. Dada la situación del sismo, se requería una respuesta contundente para atender a los efectos devastadores con la finalidad de que las comunidades volvieran a la normalidad lo antes posible, razón por la cual el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre de 2017 el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas productivas del Estado para realizar diversas acciones orientadas a la atención de las zonas afectadas por el sismo ocurrido en la fecha señalada. Fue importante la labor inmediata que asumieron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las acciones que realizaron de manera coordinada para cuantificar los daños provocados por el sismo, siendo esto el punto de partida para las siguientes tareas de apoyo, reconstrucción y rehabilitación. En el referido acuerdo se encomendó a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano elaborar el censo de viviendas dañadas que sirviera para la programación de la reconstrucción, rehabilitación y mejora de los hogares afectados, y la Secretaría de Educación Pública se le designó para identificar las escuelas dañadas en coordinación con las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para implementar las medidas necesarias para su rehabilitación. Desafortunadamente, el 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz también se vieron afectados por otro sismo cuya intensidad fue de 7.1 grados y en consecuencia las autoridades locales solicitaron a CONAPRED
la corroboración del fenómeno natural. En respuesta a estos sucesos, el Gobierno federal dio a conocer una estrategia coordinada con los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los sismos para promover resguardo, registro y reconstrucción. El resguardo se refería a asegurar el albergue, la alimentación y la atención médica a la población damnificada. El registro se relacionaba con el censo de daños y afectaciones, y a través de la reconstrucción se buscó destinar los apoyos del fideicomiso del Fondo para Desastres Naturales de una manera transparente y eficiente a aquellos que más lo necesitaban. En el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre del 2017 se publicó el acuerdo por el que se reforma el diverso, por lo cual se emiten las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, en el que se estableció que el Gobierno federal suscribiría un convenio de coordinación con cada una de las entidades federativas en las que se acordarían los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal a través de las dependencias y entidades federales. Las declaratorias de desastre natural fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2017, permitiendo el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales a través de la suscripción de los convenios de coordinación que se formalizaron con cada una de las entidades federativas afectadas. El Gobierno de la República calculó que 200,000 familias aproximadamente sufrieron afectaciones en su vivienda, lo que significó un impacto en su situación de pobreza patrimonial y, por lo tanto, en los estándares de vida de una población ya expuesta a condiciones vulnerables en regiones de alta marginalidad, siendo Oaxaca el estado más afectado en términos de daños estructurales de las viviendas. Por todos es conocido que se ha destinado una cantidad importante de recursos públicos para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, aún persisten casos en los cuales ni las viviendas ni la totalidad de los planteles educativos han sido reconstruidos. Por ello es importante mencionar que la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de una gestión pública eficiente. A través de la fiscalización de los recursos públicos se fortalecen dichos pilares, se contribuye al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y se limitan los espacios de discrecionalidad. Por todo lo anterior, señora secretaria, ¿podría compartirnos qué acciones ha realizado la Secretaría a su cargo para vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados al proceso de reconstrucción y de esta manera asegurar que todas las personas afectadas cuenten con una vivienda y que todos los niños que asisten a la escuela que sufrieron daños dispongan de instalaciones adecuadas, si fuera usted tan amable? Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene respuesta a la pregunta hasta por 5 minutos la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública. Adelante. Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, gracias por su pregunta. ¿Qué se ha hecho en la Secretaría de la Función Pública? Se ha hecho varias acciones, hemos emprendido. La primera de ellas fuera habilitar el sistema de denuncias denominado SIDEC para abrir un apartado donde todos los ciudadanos pudieran presentar cualquier denuncia o irregularidad que tuvieran relacionado con los sismos. Por otro lado, también se inició una auditoría transversal a diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objetivo de verificar, primero, el levantamiento de censos de viviendas con afectaciones. Segundo lugar, la contratación de la asistencia técnica a los afectados. Y tercero, la aplicación de recursos. Esta auditoría concluyó en julio y se encontraron algunos hallazgos que se hicieron saber a las dependencias para que tuvieran la posibilidad de presentar aclaraciones al respecto, y estamos ahorita en este momento donde se están presentando aclaraciones por parte de las instituciones que fueron auditadas. Por otro lado, en relación con el Fonden,
de los hechos derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública conformó un grupo multidisciplinario para darle seguimiento a la reconstrucción de las viviendas en las entidades afectadas, que son Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz. Participaron en el grupo multidisciplinario la Secretaría de Gobernación, la SEDATU, Bansefi, Banobras, la Secretaría de Económica, CONAVI, la Secretaría de Hacienda, Sedetsol y la Secretaría de la Función Pública. Quincenalmente, a partir de ese momento, se lleva a cabo una reunión de trabajo con las instituciones mencionadas, con el propósito de revisar los avances en la reconstrucción, además de realizar gestiones ante las mismas instancias para avanzar en los trámites burocráticos, obteniendo los siguientes resultados. Del tema de la demolición, retiro y acarreo, al día de hoy tenemos 100% de avances. Y así se fueron analizando recursos totales transferidos del fideicomiso a las secretarías. Ahí tenemos al 12 de octubre que faltan por transferir 5.942.000 pesos, avance en la asignación de recursos, el 95% del total del monto depositado entre el total gastado, y el avance de la reconstrucción, en la reconstrucción de viviendas, donde tenemos porcentajes que van hasta al 100%. Ahora bien, al cierre se encuentra en proceso, sin embargo, aún estamos conciliando cifras entre Bansefi y SEDATU, y se estima que el mes del 25 del mes y año en curso, o sea, en 2 días, el Comité del Fonden sesione para ya aprobar el cierre o, en su caso, aprobar cambios. Ahora bien, hubo algunas reclamaciones. El tema de las clonaciones se encuentran en 504, cuyo monto fue de 3.7 millones de pesos. La investigación está a punto de cerrarse y se espera que concluya igualmente en el mes de octubre. Ahora bien, también les quiero comentar que para la supervisión de la reconstrucción se contó con la ayuda de mujeres vigilantes, verificadoras y asistentes técnicos. También el sistema SIDEC que les comentaba, y pues se hicieron observaciones realizadas por el OIC en la Secretaría de la Cultura, ya fueron solventadas. El OIC en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha llevado a cabo la solventación de observaciones. El OIC en SEDATU se han atendido 2 de 4 observaciones, y la unidad de auditoría gubernamental, que es la que inició la anterior auditoría que les comenté, que fue una auditoría integral y transversal, está en espera de los resultados de auditoría. Entonces, hemos hecho esto y varias otras cosas más relacionadas con las acciones de verificación de reconstrucción. Ahora bien, les puedo comentar que con el propósito de verificar también el cumplimiento de la aportación estatal por parte de los gobiernos estatales, la Secretaría de la Función Pública inició también visitas de inspección correspondientes, y fueron en los estados México, Puebla y Oaxaca, que están en etapa de investigación, de integración de resultados. Ya estamos integrando los resultados, y la visita de inspección en Chiapas se acaba de cerrar el 8 de octubre. También la Secretaría de la Función Pública impulsó la Contraloría Social para el monitoreo del ejercicio de los recursos públicos, y se remitieron a los órganos estatales de control las bases de datos para ello. Es cuanto, es mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora secretario. Para comentarios, hasta por 2 minutos, la diputada Marcela Guillermina Velasco González, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señores presidentes, señora secretaria, muchas gracias por estar aquí. La saludo con mucho cariño y respeto, y saludo también a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública. Gracias por estar aquí y gracias por todo su trabajo.
Con las acciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública para vigilar el correcto uso de los recursos públicos destinados a los trabajos de reconstrucción, se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. La verificación de los recursos públicos destinados a la reconstrucción resulta fundamental para identificar posibles deficiencias y proponer recomendaciones, así como fortalecer los mecanismos para la atención de las secuelas de la contingencia. El papel de la Secretaría de la Función Pública en el proceso de reconstrucción ha sido una pieza fundamental para brindar certeza a los ciudadanos sobre el uso, destino y operación de los recursos públicos. Seguramente habrá situaciones pendientes de resolver y daños en vivienda aún sin reconstruir, y tenemos la confianza de que los hallazgos determinados en la auditoría que practicó la Secretaría de la Función Pública retomaron estos pendientes para estar en condiciones de proponer recomendaciones que realmente contribuyan a resolver la problemática que se determinó en la auditoría que usted acaba de compartirnos. Finalmente, en las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en la de Transparencia y Anticorrupción, reconocemos que la participación ciudadana es fundamental en esta tarea, dado que legitima las políticas adoptadas por el Gobierno. Gracias a las estrategias implementadas en materia de Contraloría Social por parte de la Secretaría de la Función Pública, los ciudadanos pudieron verificar con sus propios ojos que los beneficios se otorgaron a los fines para los cuales estaba destinado. Esperamos contribuir con ambas comisiones para resolver estas situaciones. Muchas gracias, señora secretaria. Es todo, señores presidentes. Gracias.